amigos, bueno, nos están diciendo que integremos 12x cuadrado por dx. ¿Cómo vamos a integrar este tipo de funciones? Por ejemplo, tenemos que hacer uso de la fórmula de la potencia, que es la integral de x a la n por dx igual a x a la n más 1 entre n más 1 más e. Esta es la fórmula de la integral de una potencia. Entonces, esa te dije que era una regla general, entonces te recomiendo que veas el video anterior para que entiendas más o menos el concepto de la integración. Entonces tenemos esta integral que nos dice integral de 12x cuadrado por diferencial de x. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues solamente voy a seguir esta fórmula. Tenemos una variable elevada a una potencia, sí, pues aquí tenemos una variable elevada a una potencia, que en esta potencia es de grado 2, y pues obviamente la única diferencia de esta fórmula es que hay una constante. La constante es el 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues solamente vamos a empezar a resolver esto de la siguiente manera. Nosotros tenemos 12x, sumarle 1 al exponente, según la fórmula nos dice, a la potencia, n es la potencia, súmale 1. Entonces, al 2 le sumamos 1, y lo que nos dé, se lo vamos a dividir. 2 más 1, pues nos va a dar 3, así nos quedaría. Después, pues prácticamente esto ya podemos dividir 2 entre 3, y 2 entre 3, pues es 4x cúbica más e. Y este es el resultado de esa antiderivada. 2 entre 3, pues te va a dar 4. X cúbica, porque x se le suma 1 al exponente, pues es 2 más 1, pues te va a dar 3. Y siempre hay que ponerle la constante arbitraria. Le sumamos 1 al exponente, en este caso 3 más 1, pues nos va a dar 4. Aquí está. Más 9x2, súmale 1 al exponente, lo que te dé, divídeselo. Después, bueno, pues ya podemos dividir 8 entre 4, es decir, 2 por 4, pues te va a dar 8, o 4 por 2 te va a dar 8. Entonces, 8 entre 4, pues te va a dar 2x cuarta, porque ya le sumamos 1 al exponente, más 3x cúbica, más la constante arbitraria. Y esa sería la integral de esa función. Número 4, pues bueno, aquí en esta integral, pues solamente es la integral de una potencia, solamente le vamos a sumar 1 al exponente, al 4, el exponente 4 solamente le sumamos 1, lo que nos dé se lo dividimos, en este caso 4 más 1 pues te va a dar 5. El resultado nos queda x quinta entre 5 más la constante arbitraria. Esta es una forma de expresar. Hay otra manera de expresar. Por ejemplo, aquí pues tenemos coeficiente 1 y abajo tenemos 5. Podemos decir 1/5 de x a la 5 más e. Y cualquiera de estas dos formas es la integral de la función. Nos están dando la integral de la raíz de x por dx, la raíz cuadrada de x. Acuérdate que cuando hay raíces podemos hacer uso de su potencia, podemos hacerlo en forma de potencia. Acuérdate que la raíz cuadrada de x pues también se puede poner de la siguiente manera. Acuérdate del concepto de radicación o radical o función irracional. Cuando vistes en tu curso de precálculo, vistes la función irracional. Si tú tienes raíz de x, pues prácticamente esto lo puedes transformar como x a la 1/2. Si tuviéramos índice n, pues en vez del 2, pues aquí pondríamos 1 entre n. Esta prácticamente sería la fórmula. Entonces, aquí tenemos índice n, aquí tenemos índice 2, pero no se pone, por eso se le llama raíz cuadrada. Entonces, nosotros vamos a poder expresar esto como la integral de x. Este es el 1, es potencia 1, y obviamente el índice es el 2, entonces tenemos 1 entre 2, o 1/2 prácticamente, por el diferencial de x. Acuérdate, volviendo a esta formulita, si lo quieres ver de esta manera, n es el índice, el cual n como índice sería el denominador de la fracción, y este 1 es la potencia, el numerador, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos esta parte, pues prácticamente ya podemos empezar a integrar.
Te voy a enseñar varias formas de integrar un radical en general para para optimizar un poquito el proceso de solución. Entonces, te lo voy a enseñar primero por la parte difícil, por el camino largo. Entonces, acuérdate que aquí le vamos a sumar 1 al exponente, ¿sí? Como vamos a sumarle un medio, vamos a sumarle al exponente 1 y tenemos una fracción de 1 medio, pues prácticamente este 1 tiene que sumar toda esta fracción. Entonces, tenemos que hacer nuestra suma de fracciones. Entonces, prácticamente aquí voy a hacer la suma de fracciones de manera separada y después ya lo ubicamos, ¿verdad? Tenemos un medio. ¿Cómo lo voy a resolver? Pues prácticamente hay que compensarle con 1 a ese 1. Entonces, hacemos lo siguiente: 1 por 1, 1 por 1, más 2 por 1, entre 2 por 1, es decir, 2 por 1, pero del denominador. Entonces, prácticamente la fórmula es A entre B más C entre D. Prácticamente A por D más B por C entre B por D. ¿Sí? Prácticamente esa sería la fórmula. Entonces, ¿podemos simplificar? Sí, podemos simplificar esto. Nos queda 1 por 1, pues nos va a dar 1. 2 por 1 nos va a dar 2. Entre 2 por 1, pues nos va a dar 2. Aquí, 1 más 2, porque aquí está la suma, pues te da 3. Entonces nos queda nada más el medio de abajo, ¿verdad? El 2 de abajo. Entonces, esta parte sería el nuevo exponente. Aquí voy a poner 3 medios. Ahora, ya sé que vamos a decir, ay, bien padre, entonces el resultado es x a la 3 medios entre 3 medios entre 2 más c. Y yo te voy a decir, esto no puede ser. Acuérdate que la solución de una integral no debe tener potencias negativas o fracciones como denominador. En este caso, dejarla expresada de esta manera no es conveniente. Entonces, lo que debemos hacer es hacer uso del álgebra. Uso del álgebra. Prácticamente aquí, como yo no puedo dejar una fracción en el denominador, pues prácticamente tengo que hacer una estrategia algebraica. Por ejemplo, aquí tenemos coeficiente 1. ¿Cómo sé que es coeficiente 1? Porque aquí no hay ninguna constante. Si fueran 2, bueno, pues no le pongo ese 1. Ya sería 2, pero si está la x sola, pues prácticamente se dice que es 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tengo 1 entre una fracción. Entonces hay que compensarla con un 1. Como lo hicimos acá en fracciones, lo compensamos con un 1. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, aquí vamos a hacer extremos por medios. 1 por 2 nos va a quedar 1 por 2 nos va a dar 2, entre 1 por 3 nos va a dar 3, x a la 1 medio más 1, pues será 3 medios más c. Y este sería el resultado de esa antiderivada. Y este es el camino largo. Ahora, ¿cómo sería el camino más fácil? Bueno, el camino más fácil sería, en vez de hacer la suma de fracciones y el extremos por medios, chécate lo que te voy a decir. Vamos a sumarle 1 al exponente, es decir, es un medio, súmale 1, pero chécate, x a la 1 medio más 1 entre, ya sabemos que es 3 medios. Ahora, ignorando o fingiendo demencia, este 1 que yo tengo aquí, lo voy a tapar por un momento, por eso lo puse en un circulito. Sabemos que se va a sumar, pero lo vamos a tapar con un circulito, porque nosotros lo que podemos hacer, cuando tengas fracciones positivas, el número que esté en el numerador, súmaselo al denominador, no importa cuál sea el valor del numerador de la fracción. Entonces, súmaselo, en este caso 1 más 2 te va a dar 3, y deja intacto ese mismo 2, y es como si fuera una suma de fracciones rápida, siempre y cuando la potencia sea positiva. Ahora, otro truco: en vez de hacer el extremos por medios, de hacer la conversión 1 entre 1 y luego entre 3 entre 2, pues prácticamente sería un desgaste, sería pérdida de tiempo. Entonces, lo que yo te sugiero aquí es que
esto que tienes aquí, voltéalo. Es decir, cambia sus valores. Que el 2 esté en el numerador y el 3 esté en el denominador. Entonces, chécate cómo nos va a quedar ahora. Nos va a quedar 2/3 de x a la 3/2 más c. Y ahí está, es el mismo resultado. Ahora, si lo queremos en términos de fracciones, perdón, en términos de radicación, pues prácticamente tenemos 2/3 de la raíz de esta x que tenemos aquí. Entonces, acuérdate quién iba a ser la potencia y quién iba a ser el índice. El índice es prácticamente el denominador de la fracción. Lo voy a poner por una vez, pero no es necesario cuando use raíz cuadrada, no es necesario. Y el 3 viene siendo esta potencia, ¿sí? Acuérdate de la fórmula. F de x es igual a raíz de x, aquí está n. Entonces, la fórmula es x a la 1 entre n, donde n es el índice y la potencia, pues bueno, aquí está una potencia, vamos a ponerle m, aquí está m, ¿verdad? Entonces, prácticamente, este 3 que tenemos aquí, pues viene siendo la potencia y el índice viene siendo el denominador, ¿verdad? Entonces, así sería como se resuelve el tipo de integrales cuando hay radicales. Bueno, el hacer este tipo de ejercicios es para que practiques. Entonces, bueno, pues aquí un número 5. ¿Qué vamos a hacer con este ejercicio? Bueno, es decir, está bien fácil. Y sí, la verdad es que sí está muy sencillo. Pero es para que practiques. Por ejemplo, tenemos 6x al cuadrado. Vamos a sumarle 1 al exponente. Lo que nos dé, se lo dividimos. 2 más 1, pues te va a dar este 3. Menos el 8. ¿Qué está pasando con ese 8? Ah, pues ese 8 pues no tiene ninguna variable como aquí, o no tiene ninguna potencia. Entonces decimos que es potencia 0. Ahora, si no me estás entendiendo esto, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar a sumarle 1 al exponente. Porque tú sabes que si este es potencia 0, como no tiene ninguna variable, se le llama que es potencia 0. Entonces súmale 1 al exponente, pues es decir, le agregas una x y tú pones arriba 0 más 1 entre el 1. 0 más 1 pues te da 1. Entonces ahí te queda. Entonces, para que me entiendas bien esta parte, 8x 0 más 1 entre 1, ahí te va. Vamos a recordar los polinomios. Los polinomios, acuérdate que tenían unas ciertas características. Por ejemplo, si tú tienes una constante, este es de grado 0. Si tú tienes ax, este es de grado 1. Si tú tienes ax cuadrada, pues este es de grado 3. Perdón, este es de grado 2. No sé por qué puse el 3, pero es de grado 2. Porque esta es una función constante, función lineal, función cuadrática. Y si aumentamos el grado, bueno, pues ya aumentamos. Pero como este no tiene potencia, pues decimos que es potencia 0. Entonces aquí es potencia 0. Si yo le quiero aumentar 1 al exponente, pues haz de cuenta que se convierte en una función lineal. Esa es su transformación, por así decirlo. Entonces, si nosotros decimos que la potencia 0, súmale 1, es decir, se le agrega la x. Lo que te dé 0 divides. Hablando de potencias, entonces ahí se queda, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues 6 entre 2, pues te va a dar 2x cúbica menos 8x más la constante arbitraria, ¿verdad? Ese sería el resultado de esa integral. Número 6. Integral 9x cuadrada más 4x menos 2. Empezamos a complicar un poco el proceso, o más bien el tipo de problemas. En este caso, bueno, pues vamos a aumentarle 1 al exponente, lo que te dé, se lo dividimos. Entonces nos queda 9x, súmale 1 al exponente, lo que te dé, divídeselo. 2 más 1, pues te va a dar 3. Más 4x, este es potencia 1. Acuérdate, si no se ve la potencia de que es potencia 1, entonces lo que te dé se lo divides. Menos, este es potencia 0, entonces lo aumentamos 1 al exponente, lo que te dé
se lo divides, ¿sí? Entonces aquí nos queda 9 entre 3, pues nos va a dar 3x cúbica más 2x cuadrada menos 2x más c. Y este es el resultado de esa integral. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos problema 7 y problema 8. Bueno, lo que nos están pidiendo es integrar, seguimos integrando. Entonces tenemos 18x, súmale 1 al exponente, lo que nos dé, divídese, más 10x, súmale 1 al exponente, lo que nos dé, divídese. Entonces 18 entre 3, prácticamente aquí sería 6x cúbica más 5x cuadrada más c. ¿Sí? Y ahí acabaría con ese problema. ¿Sí? Este otro, pues prácticamente aquí tenemos 4x, súmale 1 al exponente, lo que nos dé, divídeselo. Entonces tenemos más 6x, súmale 1 al exponente, lo que te dé, divídeselo. Menos 3x, 0 más 1, entre 1. Entonces nos queda 4 entre 4, pues haz de cuenta que es 1. Cualquier cantidad dividida entre sí misma nos va a dar la unidad, entonces nos queda x cuarta más 6 entre 3, pues nos va a dar 2x cúbica menos 3x más la constante arbitraria. ¿Sí? Si tú quieres comprobar los resultados de estos mismos, pues prácticamente deriva el resultado y te tiene que dar la función original. Bueno, tenemos problema 9 y tenemos problema 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente pues tenemos la integral de una constante negativa por el diferencial de x. Ahora bien, solamente vamos a elevar a la potencia, pues haz de cuenta que aquí es potencia 0. Le sumamos 1 al exponente, lo que nos dé 0, dividimos. Entonces aquí nada más tendríamos menos 7 entre 1, pues nos va a dar menos 7x más c. Y ahí acabaría ese problema. Ahora, chécate que la diferencia es que tiene una potencia negativa. Solamente vamos a sumarle 1 a la potencia. Menos 4 más 1 te va a dar menos 3, entonces nos da menos 3. Entonces 9 entre menos 3, pues prácticamente ahí nos va a dar solamente menos 3x a la menos 3 más c. Ahora bien, ¿este sería el resultado? No, porque no podemos tener potencias negativas. Entonces aquí tenemos que recurrir a una pequeña fórmula algebraica. La fórmula es, le voy a poner aquí, si tú tienes una potencia negativa, tenemos constante por una variable, vamos a suponer que tenemos a viene siendo la constante, tenemos una variable, llámale u, y tenemos por ejemplo una potencia negativa, donde n es un número negativo, entonces prácticamente esto lo podemos hacer en forma fraccionaria, es decir, tenemos a entre u a la n. Prácticamente solamente la hicimos potencia positiva siendo fracción tu función. Entonces nos queda de la siguiente manera esto. Tenemos menos 3 entre x cúbica más c. Y así quedaría el resultado. Oye Gil, pero no dijiste que no se puede tener fracciones. Dije que no podemos tener denominadores fraccionarios, pero una fracción así de este tipo sí se puede.